en la que podemos disfrutar de la instrucción divina de Papito Dios, porque nuestro Creador, el gran arquitecto, gloria a Dios, que diseñó a la humanidad y la puso en un planeta especial, tan bonito, naturalmente se ha descompensado por la actitud que el diablo trajo a pervertir, a corromper a la raza humana. Pero en medio de todas esas situaciones no ha faltado la intervención de Dios para darnos auxilio y una salida. Por eso dice San Pablo que no nos viene tentación que no sea humana, que tenga que ver con lo humano. Mas fiel es Dios, que no permitirá ser tentados más de lo que podamos soportar. Juntamente con la prueba nos va a dar la salida. ¿Qué dicen? Así es, aleluya. Gloria a Dios. Juntamente con la prueba nos va a dar la salida. El enemigo no puede rebasar sobre nosotros algo que ya no podamos. Cuando ya estamos sintiendo que no podemos, lo único que hay que hacer es echar un grito al cielo: Papito Dios, auxíliame. Y no faltará como se abre una salida y usted sale victorioso. En esta ocasión vamos a hablar de 3 cosas muy importantes: gracia, amor y comunión. Siéntense. Gloria a Dios. Gracia, amor y comunión. No cabe duda, la gracia de Cristo se ha dejado sentir en toda esta era. A esta era se le llama la era cristiana. ¿En qué era vivimos? En la era cristiana. Porque son 4 eras, la historia de la humanidad hasta su consumación. La primera se llamó la era patriarcal. La segunda se llamó la era mosaica. La tercera se llama la era cristiana. Y la cuarta era se llamará la era milenial. Cuando venga Cristo a reinar y a poner en orden todo el desorden que ha hecho el diablo a través de nosotros los humanos, que nos hemos dejado manipular por toda corrupción. Aunque la intervención de Dios ha venido siempre para dar auxilio, porque no me dejaron mentir, que siempre que nos vimos en alguna encrucijada difícil, de alguna manera u otra se nos habló que en Dios hay esperanzas, que había soluciones en Cristo. De alguna manera la palabra de Dios o el evangelio se escucha en las diferentes ciudades, porque es lo que encargó el Señor, que este evangelio sería predicado por testimonio a todos los gentiles antes que venga el fin. Entonces Dios ama a la humanidad de una manera grande, pues antes que viniera o antes que el Padre enviara a su Hijo Jesucristo, Él trató con la raza humana a través de Abraham, Isaac y Jacob, comenzando con Noé. De su descendencia vino uno de sus nietos llamado Afraxad. De él vino Taré. Después de él vino Abraham, que es el que tiene la bendición directa como la línea mesiánica. De Abraham, Isaac y Jacob, Dios estableció un pacto de gracia. Gloria a Dios.
Dios se reveló a sí mismo como un Padre de gracia y misericordia. Entonces, ¿qué significa gracia? Gracia significa que se nos hace un favor sin merecerlo. Israel no merecía, se salían de su ley y eran desobedientes. Sin embargo, Dios usaba su gracia, les hacía favor de salvarlos, de rescatarlos, de sacarlos del laberinto en que se metían. Entonces la gracia desde entonces se manifestó. Así que el Dios de gracia y misericordia siempre manifestó su amor por su pueblo Israel, no porque ellos lo merecieran, sino por su propio deseo de serle fiel, porque había prometido a Noé, y luego la trilogía del Padre, Hijo y Nieto, que vienen siendo Abraham, Isaac y Jacob. Gloria a Dios. Dios entonces se había prometido bendición para Noé, y que de él vendría el descendiente, o de él, la descendencia de él, vendría el Mesías. Gloria a Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Por ejemplo, podemos ver cómo se mostraba la gracia. Vamos a ver en el capítulo 6 de Éxodo, el texto número 9. Escuchen esto. Éxodo capítulo 6, versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Estaban tan afligidos en su esclavitud en Egipto, que cuando Moisés les daba la palabra, Dios quiere auxiliarles, Dios quiere ayudarles. Él lo va a hacer, me lo ha dicho, que les predique y les hable a ustedes de esto. Él se va a encargar de sacarnos de esta ruina de esclavitud de los faraones. Y ellos, a causa de su amargura, decían: no. ¿Y quién sabe que así es? A lo mejor no. Los humanos siempre somos jalados a lo negativo, pero el amor de Dios se extiende y busca la manera de darnos auxilio. Dicho sea de paso, permitámosle a Dios que nos bendiga. ¿Verdad que permitiéndole a Dios que nos bendiga, Él lo va a hacer? Amén. Pero ¿sabe cuándo o sea que nos va a buscar, nos va a rogar? Pero si no queremos, va a pasar como aquellos que de Apocalipsis 3:20, la iglesia de la Odisea en tiempos de apostasía, que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él. El Señor quiere entrar a nuestra vida, pero la puerta solo se abre por dentro. El que puede abrir esa puerta somos nosotros mismos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Él es caballeroso. Hasta para entrar a nuestra vida nos pide permiso. No cabe duda. Dios usó la gracia antes de enviar a su Hijo Jesús de muchas maneras. Así que por eso se estableció una Pascua, que se le llamó el día de la expiación. La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo. Sin embargo, por ejemplo, ¿quién imparte misericordia y perdón?
y el deseo de poder para hacer la voluntad de Dios. Pues la gracia del Señor apenas, y hay que usarla. Mire lo que dice el apóstol San Pedro en el capítulo 3 de su segunda carta universal. Escuchen. Segunda de San Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué pasa entonces? Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere ayudarnos, Él quiere salvarnos. Gloria a su nombre. Dios manifestó su gracia de una manera maravillosa. Por ejemplo, el día de la expiación era el día en el año para el pueblo hebreo más importante de todos los días del año, porque era cuando podían venir, juntarse a nivel nacional, toda la nación, juntarse ese día, parar de trabajar y ayunar ese día e ir, o por las lejanías, donde quiera tenían quien oficiara la guianza para que la nación entera entrara en esa devoción de ser libres de toda culpa que hubieran cometido durante todo el año. Por eso en Levíticos capítulo 16 está extendido todo esto. Ese día el sumo sacerdote, vestido de vestiduras sagradas, primero preparaba con purificaciones especiales él mismo. Luego, antes de iniciar la expiación por los pecados del pueblo, tenía que ofrecer un becerro por sus propios pecados. Después tomaba 2 machos cabríos y echaba suerte, porque así les mandó el Señor. 2 machos cabríos son 2 chivos. A las cabras son las chivas, unas son las cabras y otras son las ovejas. Bendigan al Señor. Pues tomaba 2 machos cabríos. Uno se convertía en el sacrificio, el otro sería el chivo expiatorio. Ve el capítulo 16, verso 8 al 10 de Levíticos, escúchenlo. Levíticos capítulo 16, versículos 8 al 10. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofreceré en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Gloria a Dios. Echaban suertes, y el que era para expiación de los pecados, ese lo ofrecía el sacerdote. Y el otro que quedaba vivo, fíjese lo que sucedía, lo traían para que
durante todo el pueblo a nivel nacional. La culpa de todos y todas se cargaba en ese animalito y luego lo llevaban al desierto, al lugar Azazel. Significa, en cierta manera, lugar de los demonios, en la soledad, en el desierto, como diciendo, ese lleva la culpa, pero la lleva de donde salió, porque el que trajo la tragedia, el que trajo la maldad y la corrupción y la descomposición del planeta tan hermoso que era un paraíso esta tierra. Entonces, uno se convertía en sacrificio y el otro sería el chivo expiatorio, como ya lo vemos. De esta manera se hacía la expiación por los pecados de toda la nación, poniendo así la sangre entre Dios y las tablas de la ley que estaban bajo el propiciatorio. Leyes que ellos habían violado y las que no se recordaban. En su humillación, reconociendo la necesidad de la santidad de Dios, les llegaba el perdón. Simplemente humillarse y reconocer que hemos pecado. Entonces el chivo que llevaban y lo soltaban a su suerte por allá, ese se llevaba la culpa. Por eso dice que cuando Dios toma nuestros pecados, los lleva a lo profundo de la mar y no se acordará más de ellos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esa era la expiación en el orden bíblico. De ahí es donde salió ese término que usan mucho. Lo usaron de chivo expiatorio, como diciendo, le echaron la culpa que no tenía. Y al culpable se queda ahí políticamente disfrutando de las cosas. Ese era el perdón maravilloso de Dios, que un animalillo sin las culpas, Dios permitía que fuera el cargo en un animal y no en un ser humano, porque Dios ama a los humanos. Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, qué maravilloso es saber estas cosas. Por eso, el apóstol San Pablo, escuchen esto, les hizo saber que Jesucristo fue el regalo de Dios para nosotros. ¿Verdad que está escrito? Dígalo conmigo. Escrito está. Escrito está. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahora vamos al número 2. El amor. Ya vimos la gracia. Y que gracia significa que recibimos favores aunque ni lo merezcamos. Entre los humanos no es así. Acá decimos, me la hizo, me la paga. Aunque ya no debemos hacer eso ni ser vengativos. Solamente perdonar y tener cuidado. No tropezar con la misma piedra. Alabar al Señor, amén. Pero no ser vengativos. Gloria a Dios. Ahora vemos el amor. Dios amó al mundo
de tal manera que nos dio lo más cercano a Él, su Hijo unigénito. Cuando Él vino, era unigénito. Cuando Él regresó, ya regresó con muchísimos más hermanos, porque Él es lo que dijo. Cuando se aparece en el capítulo 20 de San Juan, se apareció a una mujer llamada María Magdalena, y ésta lo quiso tocar para adorarlo cuando descubre que está resucitado. Y Él le dice: no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo nos llamó hermanos. Dile a mis hermanos. Aleluya. El amor de Dios ahora en Cristo lo recibimos con la misma cualidad con la que el Padre amó a su Hijo Jesús. Así nos llama a nosotros. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que recibieron dioles poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Ya aceptamos a Cristo. Por creer en su nombre ya tenemos el derecho legal y espiritual de ser hijos de Dios. Amén. ¿En qué sentido? Adoptivos. ¿Por qué? Cristo Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en María, nuestra hermana preciosa, consagrada. El primer fruto de ella fue Jesús, y no era hijo de varón, fue engendro del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, nosotros, escuchen esto, nuestra nueva naturaleza, la nueva criatura, como dice San Pablo a los Corintios 5:17, segunda carta, dice allí que nosotros en Cristo nueva criatura somos. Las cosas pasaron y son hechas, todo es hecho nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. Entonces, ¿qué es lo que es engendrado en nosotros por el Espíritu Santo? Esa nueva naturaleza que se llama de un nuevo nombre, que es lo único que vamos a descubrir, es lo primero que vamos a descubrir, porque es lo que dice Primera de Juan, dice, capítulo, parece 4:3, dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. No se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Verdad que allá en el capítulo 3 de Apocalipsis dice que a esos que el Señor van a ser arrebatados en las nubes cuando el Señor se lleve a su iglesia, que tienen un nuevo nombre en una piedrecita, un nuevo nombre? Así que todavía no sé cómo me voy a llamar allá, pero esa nueva criatura que la palabra, que es espíritu y vida, engendró en mi ser, ahora soy nueva criatura. Y esa nueva criatura va a tener un nuevo nombre, que es el que descubriré cuando el Señor nos resucite o nos transforme de repente en una transformación. Los que estén vivos serán transformados y los muertos resucitados, y entonces vamos a recibir un nuevo nombre. Bendigan al Señor.
No vaya a pensar si te llamas Jorge. No vas a Jorge. Allá no sé. Los del nuevo nombre. Esos que allá no. Allá Pancho Villa no se va a llamar Pancho Villa. Bendigan al Señor. Allá es nuevo nombre. Gloria a Dios. Entonces, qué maravilloso. Mira lo que pasó, lo que hizo Dios por amor. En el capítulo 53 de Isaías. Escuchen. Isaías 53, versículo del 6 al 10. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¡Qué maravilloso! El amor de Dios soportó la crueldad que le hicieron a su hijo. Por eso se menciona que el día que estuvo colgado en el madero, dio 7 palabras y una de ellas era de los clamores de Cristo. Elohim, Elohim, lama sabachthani, que en español es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se dice que cuando el padre vio cómo trataban a su hijo de cruelmente acá los humanos, ni siquiera pudo ver esa cosa tan horrible. ¿Sabe qué hizo? Volteó su rostro. Y el hijo sintió cuando ya la mirada del padre no estuvo en él, y por eso dijo: ¿por qué me has desamparado? No lo desamparó, simplemente no podía ver hasta dónde se habían los humanos dejado influenciar del demonio para tratarlo con tanta crueldad. Pero dice el texto 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. En otras palabras, yo les puse los cabritos para que hicieran expiación, pero ahora Él la va a hacer la expiación. No van a necesitar andar agarrando cabritos. No habrá necesidad de chivo expiatorio. Cristo llevó la carga de todos. En otras palabras, el amor de Dios no tiene límite. Ahí está. Y como diciéndole, pues, te tratan muy horrible, mi hijo amado. Y cuando deja de verlo, el hijo sintió que no estaba ya el enfoque del padre sobre él. Por eso gritó: ¿por qué me has desamparado? Pues Jehová cargó en él para que pusiera su vida en expiación por el pecado de todos los humanos.
Pero luego dice, verá linaje por largos días, y la voluntad del Padre será en su mano prosperada. Cristo un día va a venir a reinar y a poner en orden todo este desastre que existe en el planeta, y va a volver este planeta tan hermoso como lo fue al comienzo, porque Dios ama lo suyo, y a lo suyo mandó a Cristo, y los suyos no le recibieron, su pueblo. Por eso a todos los que le reciben les da el derecho de ser sus hijos. Hermano, nuestro hermano mayor, Jesucristo, Él lo dijo: dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y cuando ya fue al Padre, entonces vino con la autoridad. Volvió a venir con autoridad y dijo: ahora sí, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen mi palabra. Todo el que creyere será salvo. Amén. Amén. Y el que no creyere, pues él se la pierde, porque yo ya pagué el precio. Es como cuando un rey va a una prisión y de repente dice: el que guste ser libre, sígame. Pues si algunos hasta por curiosidad, bueno, a lo mejor sí, pero lo sigue. Pero otros dicen: ¿a poco? Y se quedan ahí echando sus charritas rojas, en vez de atender que dice: sígame el que quiera ser libre. Los que creen salen, y los otros: ¿a poco era cierto? Se quedan nomás a expectativas. Pues sí, es cierto. Y ahora para nosotros es cierto que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gracias, Cristo. ¿Cierto? Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eres bueno, Señor. Amén. Quiero un cleans. Gloria a tu nombre, Padre. Le damos la gloria al Señor Amén. Gloria a Dios, aleluya. por estas cosas maravillosas. Sí, amén. Gracias. Gracias, Señor. Entonces, el amor de Dios, ¿saben qué? Les hago una pregunta. ¿Dios es amor o tiene amor? Es amor, y tiene amor. ¿Verdad que tener amor es una, pero ser amor es otra? Cuando decimos amor, decimos Dios, porque Dios es amor. Aleluya. ¿Amén? Amén. Así que el amor paternal del Dios, con todas sus bendiciones, se deja ver ahí en la lectura que hemos leído. Dios amó, ama y seguirá amando a todos nosotros los humanos. Amén. No se nos olvide eso. Gloria a Dios. Su gran amor llega hasta el punto en que quiere salvar a toda la raza humana. Dios quiere salvar a toda la raza humana. Bendigan al Señor. Amén. Pues por todos ha provisto medios
para que todos alcancemos la salvación. Veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo al respecto. 1 Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria a Dios. Amén. Porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Verdad que Él dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Cristo es el mediador. Amén. Pero, ¿qué dice? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Aleluya. Entonces, al alcance de nosotros está esa gloriosa bendición. Aleluya. Entonces lo que estamos viendo aquí es algo tan sorprendente como esto. Escuchen. El tema: gracia, amor y comunión. Tres cosas. Y mira lo que dice Segunda de Corintios 13:14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo. 1. El amor de Dios. 2. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Fíjate nomás. La bendición de Pablo atestigua que la iglesia primitiva creía en la Trinidad. Bendigan al Señor. Cuando está mencionando que hasta en el saludo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean, habla plural, sean con todos vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pablo le pide a Dios que los corintios siempre experimenten la gracia de Cristo, es decir, su cercanía, poder y misericordia y consuelo que se recibe por gracia y el perdón. ¿Verdad que por gracia somos salvos? Y por eso está escrito en el capítulo 1 de San Juan: la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue manifestada. El Padre manifestó su gracia a través de Jesucristo para nosotros. Entonces, el amor paternal de Dios, con todas sus bendiciones, la comunión cada vez más profunda en el Espíritu Santo, es triple realidad que permanece como bendición en el creyente. Entonces vendrá, cuando hacemos eso, tendremos seguridad
de salvación eterna por la bendición tripartita. Que Dios nos guarde, y el divino consejo está expuesto. Gloria a Dios. Amén. Repítanla conmigo. 2 Corintios 3:14. La gracia del Señor Jesucristo, díganlo. La gracia del Señor Jesucristo, El amor de Dios el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo y la comunión del Espíritu Santo sean sea con todos vosotros. con todos vosotros. Y mira cómo dice sean, no dice sea. No está hablando de uno. Sean, plural. A su nombre, gloria. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Los cristianos, la iglesia del Señor a nivel mundial, no importa qué denominación sean, si tienen esa bendición maravillosa, entonces para todos hay bendición, aunque no sea de una sola denominación, de diferentes, pero que caminemos en la sana doctrina. Gloria a Dios. Entonces, cuando está diciendo que nosotros debemos usar todos los remedios que Dios puso. ¿Y cuáles son? Mandó a Jesucristo para que por su muerte, derramando su sangre, tengamos salvación. Cristo resucita y va, y cuando Él llega allá victorioso, se sienta a la diestra del Padre, y Él dijo: no se van a quedar solos, les voy a rogar al Padre para que les mande a otro consolador, al Espíritu de verdad. Amén. Amén. Él los guiará a toda verdad y toda justicia. Así que, qué bonito, Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, allá está como nuestro abogado. Por eso San Juan en su primera carta dice: estas cosas os escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, miren nomás el abogado que tenemos a la diestra del Padre allá en gloria, a nuestro hermano mayor, al que nos redimió con su sangre, al que nos compró, y le costamos muchísimo, le costamos derramar su vida hasta la muerte y muerte de cruz, pero mandó al Espíritu Santo, el cual está con nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, para redarguirnos de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo nos redarguye, nos motiva y nos inspira. Entonces, con esa bendición, un abogado a la diestra del Padre, a Cristo, y un consolador que nos guía a toda verdad y justicia, el Espíritu Santo, que desde que vino sigue obrando y no se regresará hasta que se lleve la iglesia para la celebración de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Dios los bendiga y los guarde. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Se acuerdan cuál fue el tema de hoy? Gracia, amor y comunión.
La comunión con el Espíritu Santo, ¿saben cómo es? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía. Amén. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Juntos, esa es comunión, unidad mutua. Un nudo que no puede ser desatado por las mañas del diablo. Aleluya. Eso significa comunión, nudo que no se suelta. Entonces, esa comunión, por eso es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos, en comunión, en armonía, en unidad, en propósitos, buena onda unos con otros, ninguno amargándole la vida a otro. Al contrario, le vamos a endulzar la vida al amargado, digan amén. ¿Sí? Al que esté amargado, llévele ¿cómo diría? Un gesto de positividad. Como diciéndole, no te apures, a mí me ha ayudado el Señor de esa, así también te va a ayudar, porque Él nos ama a todos. Diciéndole a ese desilusionado, pues lo animas, pero si le vas y le dices, que estoy enfermo y acá, y luego tú le dices, ay hermano, de eso se murió mi abuelita, pues qué consolación le das, por favor. Bendigan al Señor. ¿Ah? Buena onda con los demás como buenos cristianos. Amén. Gloria a Dios. Padre maravilloso, te damos gracias por habernos concedido participar de cubrirnos con la sangre de Cristo para nuestra protección, y a la vez de haber escuchado tu palabra sobre la gracia que es el favor de nos salvas sin haberlo merecido, tú nos salvas, y el amor con que nos amas porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y la comunión es esa fraternidad de unidad y de buena armonía entre todos. En el nombre de Jesús, que tengamos una semana llena de éxito en todo. Digan amén. Amén.